Tenemos y como primer invitado del día a Hernán Garrido Leca, el ex ministro de Vivienda en el segundo gobierno del Partido Aprista, y la verdad siempre recuerdo que es uno de los mejores, si no es el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos, ¿cuánto? 30 años, quizá 35 años. Es probable. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? Muy bien, Fabricio. Qué gusto estar contigo acá. Eh, creo que tirios y troyanos propios y extraños reconocen que el segundo gobierno de APRA debe haber sido lo mejor de este siglo, por lo menos. Mira, los números lo demuestran. Yo creo que no resiste ninguna discusión. Y yo digo que ese es un gobierno verdaderamente revolucionario. Ninguna revolución en el mundo, ningún gobierno disque de izquierda ha logrado los resultados que obtuvo el APRA, una tasa de crecimiento de prácticamente 7%, reducción de la pobreza de 22 puntos, reducción de la anemia infantil, agua y desagüe para más de 5 millones de personas, 850.000 títulos de propiedad, vacunación masiva, 20 millones de peruanos vacunados, el aseguramiento universal, muchas cosas que creo que con el tiempo, como muchos dicen, Alan García cada día gobierna mejor, ¿no? Como Mm, Gardel. sí, como Eh, Carlitos Gardel. Mira, ¿sabes qué cosa es lo que yo detecto con mi poca experiencia y mis pocos años? No me voy a comparar con mis buenos amigos del APRA que tienen toda la experiencia del mundo, pero no hay visión. O sea, la visión que tenía Alan García para el futuro, para ver el asunto de un puerto en algún momento que tenía que darse por ahí en Chancay, tener la visión de una cuestión a futuro con los tratados de libre comercio, el asunto geopolítico que debía funcionar en el Perú, eso ya no existe. No he no visto a existe. nadie Bueno, en más el APRA así. existe. No, El no, pero APRA te lo existe, digo con los Fabricio. presidentes que han venido. Ninguno ha tenido esa Bueno, es que visión. todos son unos improvisados, que no tienen ninguna formación política. Yo creo que la parte geopolítica, geoeconómica es fundamental. Nosotros somos herederos de eso desde Víctor Raúl Haya de la Torre. Cuando Víctor Raúl planteaba la internacionalización del Canal de Panamá, era una visión geoeconómica y geopolítica del mundo. Los mercados en ese momento estaban en el Atlántico Norte y la única salida para, en su momento, el salitre, el caucho o el guano peruano era pasar por el Canal de Panamá. La versión del siglo XXI de eso es el puerto de Chancay. Yo participé en el primer directorio de Chancay Port cuando estaba Juan Ribaudo. Y fuimos a China con él y a Corea y fracasamos en ese primer intento. Él insistió y felizmente logró lo que hoy es para mí la versión siglo XXI del planteamiento de Haya de la Torre respecto a la posición geoeconómica, geopolítica del Perú en el mundo. Los límites del Perú hoy ya no son los que nos enseñaron en el colegio. A nosotros nos decían los límites del Perú son al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia, al oeste con el Océano Pacífico. Hoy, en este siglo, los límites del Perú son al norte Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este Bolivia y Brasil y al oeste con China, Corea, India, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Tailandia, eh, todo el Pacífico. Y esa visión es la que tenemos que entender. Hoy, por ejemplo, están viniendo 2 barcos a la semana desde Chile, ¿no? Barcos pequeños, bueno, pequeños de 30, 60 mil toneladas, y un barco a la semana que viene de Buenaventura ¿Con qué y motivo? Guayaquil. Vienen acá, se encuentran en Chancay, recogen lo que traen estos barcos de 200.000 toneladas que vienen Wow. de Shanghai y trasladan su carga y salen en esos mega trenes acuáticos transpacíficos, que Sí, son claro. los Pequeñas rutas de la seda que se están formando, digamos. bueno, mira, son barcos de 200.000 toneladas que se demoran 23 días menos en llegar. O sea, eh, productos que no podían llegar a China frescos hoy llegan. Es decir, nos hacen mucho más competitivos, no solo a nosotros, sino a todos estos países. Si te pones a pensar, Brasil tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde en los siguientes 5 años, va a empezar a utilizar las interoceánicas, perdóname, porque, a ver, todo lo que es Acre, Amazonas y Rondonia, que son 3 estados brasileños, tienen más o menos el 20% de la población del Perú y el 20% del PBI del Perú. Ellos están, para poner un ejemplo, Asís, que es el otro lado de Iñapari, en Madre de Dios, la ciudad que está al frente cruzando el puente, está a 4.600 kilómetros del Atlántico y a 1.100 del Pacífico. Yo te pregunto, ¿por dónde va a salir esa producción si los mercados más importantes del mundo están en el Asia? Brasil es un gran productor y exportador de pollo.
el frango que dicen ellos, y de carne porcina. El primer importador de carne porcina del mundo es China. Entonces, la posición geopolítica Entiendo del que Perú, con la soya también geoeconómica está del pasando mundo, algo así. la soya también, eso viene del Mato Grosso. Mira, Paraguay, Bolivia, todos van a salir. Leticia, que está aislado en Colombia. Es decir, la posición del Perú en este siglo ha cambiado totalmente. Volvemos a ser, digamos, este hub en la costa central y occidental de América del Sur, que lo fuimos en la época precolombina. El que tuvo la visión de esto fue Alan García. Alan O sea, García, de claro. eso la gente no lo recuerda mucho. Pero fíjate, es Alan García, por supuesto, pero es una constante en el APRA. O sea, en la visión aprista del mundo está la integración latinoamericana, por supuesto, pero también es esta visión de proyectar el Perú hacia el mundo. Mira, en la época precolombina, el Perú, con estas balsas de las que habla Pedro Cieza de León y que utilizó Tupac Yupanqui para ir a la Polinesia, se comerciaba con Mesoamérica. Las paltas las trajo estas embarcaciones de Mesoamérica, de Centroamérica acá. Es decir, nosotros siempre dominamos el Pacífico. Siempre fue nuestra vocación. Cuando vienen los españoles, un poco que alteran esa visión que hemos tenido siempre los peruanos. Es verdad lo que tú estás diciendo. Y porque claro, era una visión colonialista extractiva, pero la estamos recuperando. Una vez yo estaba en China en una misión y hice un comentario, ¿no? Porque en un momento el ministro de Relaciones Exteriores chino me dice, haga usted un comentario respecto a la conversación que estaban teniendo con el ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Y yo dije, bueno, miren, lo único que me molesta es que estamos aquí dos naciones con 5.000 años de historia y estamos hablando en inglés, un idioma impuesto al mundo por un país hace solo 200 años. Y él me contestó, ¿cuántos años tienes? Y yo me di cuenta que había cometido un error. Y le dije, no sé, 39, 40 que tenía en ese momento. Fue antes incluso de ser ministro. Me dice, lo que pasa es que eres joven. Mira, nosotros hemos cometido errores los últimos 500 años, pero ya los hemos solucionado. Eso fue más o menos en el año 2004, por ahí. Esa visión que tienen los chinos, imagínate, hemos cometido errores en los últimos 500 años. Nosotros hemos cometido errores desde la guerra con Chile, ¿no? En esta proyección hacia el mundo. Pero creo que finalmente estamos en la posición correcta gracias al gobierno de Alan García con el puerto de Chancay. Pero eso es la primera parte. Ahora tenemos que construir la infraestructura necesaria para que eso realmente sea productivo y sirva de un mecanismo de distribución del ingreso y de prosperidad para todos, ¿no? Hernán, ¿Alan García era consciente de la importancia que iba a tener el puerto a futuro? ¿O lo vio simplemente como una buena obra, algo interesante que hacer? Él lo tenía clarísimo. Pero de verdad, no simplemente por echarle flores al No, APRA no, no, o pero Alan. ¿por qué? Cuéntame el detalle, porque tú estuviste ahí al lado. Lee su libro sobre Confucio. Creo que es su mejor libro. La gente creo que le tiene miedo porque cree que es un libro muy filosófico. Denso, pero yo lo leí gracias a que Carla me pidió que lo presentara, porque lo había, digamos, dejado de lado, había leído todo lo otro, pero lo leí y la verdad es el mejor libro de Alan García. ¿Cómo se llama? Confucio, algo, es finalmente pensando China desde China, una cosa así. Ni me acuerdo el nombre exacto del libro, pero yo le digo el libro de Confucio. Y él analiza la historia de China y lo que sostiene es que la gente equivocadamente ve a China como el producto de los últimos años y del comunismo. Pero el comunismo, si te pones a pensar, ha estado 36 años en China, la época de Mao Zedong. Y en realidad el fenómeno chino viene de mucho antes, viene del año 212 antes de Cristo, cuando se instala la primera dinastía Tang. Instalan ciertos valores. Uno de ellos es la meritocracia. En ese momento instalan las escuelas de gobierno en China. Y tenían que graduarse y solo los mejores entraban a nivel provincial, los superiores a nivel, digamos, regional y los mejores iban a la corte del emperador. Es decir, la meritocracia se instaló en China. Los valores, el respeto para la autoridad, la educación, la cultura, cosas que han estado en China presentes y cosas mucho más trascendentes, pero que parecen que son imperceptibles a la opinión que no busca la verdad. Pero el chino, por ejemplo, que es un idioma hecho con ideogramas, un chino culto hoy puede leer algo escrito hace 5.000 años
o 2000 años para ser más exactos. En cambio, nosotros no podemos leer nada en latín o griego. No. Entonces hay una tradición, una continuidad, otra forma de ver el tiempo. Y creo que eso es lo que explica lo que es China hoy, no los 36 años de comunismo. Luego llega Deng Xiaoping con esa sentencia tan brillante: no importa de qué color es el gato, lo que importa es que case ratones. Y lo mismo te diría yo. Pragmatismo chino, pues. No, claro. Dicen permanentemente la izquierda febril, hablan de revoluciones del pueblo, etcétera. Mira, qué tan revolucionario puede ser un gobierno te tiene que medir de acuerdo a los resultados, no de acuerdo al discurso. Y eso es lo que yo le pido a esa gente. Hablemos de resultados, no hablemos de discursos. Hernán, en la calle la gente duda si es que el APRA pasa la valla o no. ¿Qué tienes tú para decir sobre eso? Yo creo que la pasamos de todas maneras. Y te voy a decir cuál sería la estrategia. Yo aprendí del mejor en la campaña del 2006. Aprendí de Alan García. En esa campaña nosotros necesitábamos 20% para pasar a la segunda vuelta. Y los compañeros regresaban a veces tristes porque decían, me han insultado en la calle, me han dicho. Yo decía, ¿cuántos te han insultado? Me decían, 2 me han insultado. ¿Alguno te ha abrazado? Sí, listo, perfecto. Necesitamos 1 de cada 5. La verdad, cada vez que lo he cantado en el estadio, en el extranjero, lo he cantado, imagínate, eso es una cosa muy agradable, pero el himno nuestro está consagrado al Dios de Jacob. No sé cómo vamos a hacer con ese asunto. No hay manera, eso no va a haber manera de cambiarlo. Que trate de cambiarlo. Philip seguramente de su puesto de diputado o senador lo podrá hacer. Vamos a hablar como de Philip en un instante. Yo quiero hablar contigo de Philip porque tú lo conoces bien, al tío Philip Quaker. Pero primero, Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, cabe la posibilidad, ya no pende sobre él casi ninguna medida restrictiva, básicamente una, que el 4 de julio va a fenecer, va a acabar, si es que no se toma una decisión, si es que no lo sentencian. Si es que no hay nada de eso, él a partir del 4 de julio va a poder agarrar un avión e irse al extranjero a vacacionar, básicamente, si es que él lo dice así. ¿Qué está pasando con Martín Vizcarra? Está primero en las encuestas, sin embargo. ¿Cómo ves tú a este personaje? ¿Realmente es cierto? ¿Realmente crees que se pueda fugar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, si tú me preguntas a mí, es el más peligroso contendor que yo creo que nosotros tenemos por delante. Pueden ponerle todas las restricciones que quieran, pero número 1, tiene el dinero necesario para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Eso me queda claro. Segundo, tiene un muy buen aparato y asesores de prensa y redes. Max Aguiar es, creo que, un buen profesional. Tercero, tiene 2 ejércitos de trolls que son Sí. tremendamente efectivos. Tú pon algo Me dice que tiene una granja de celulares ahí. Sí. 2 granjas, en Ok. 2 sitios distintos. Tú pon cualquier cosa en contra de Martín Vizcarra y te caen a la yugular en 10 minutos 200 personas. Y tercero, tiene, creo, una relación, por decirlo de la manera más elegante, muy cercana con la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces es un tipo muy peligroso. Yo creo que él, más allá de todas las responsabilidades penales que pueda tener o no por su gobierno regional y su gobierno como presidente, para mí está descartado por la gestión que tuvo en el COVID, ¿no? Eso fue un asesinato culposo en serie y él es directamente responsable de la muerte de 200.000 peruanos. En el África, el promedio en la costa oeste, donde yo estuve trabajando en algún momento durante el COVID, era de 4 muertos por cada 100.000 habitantes. En el Perú hubo 610 muertos por cada 2.000 habitantes. El segundo puesto en la lista es alrededor de, creo que son 300. Es decir, el Perú tiene el doble del segundo número de muertos por cada 100.000 habitantes. Cualquier persona que sepa algo de estadística te puede decir que eso, la única manera de explicarlo es negligencia pura. Y creo que eso no tiene perdón y no deberíamos olvidarlo. Para mí, esa es la principal causa para descartarlo a él y en realidad la primera causa para encauzarlo a él respecto a su gestión. Bueno, pero ¿es un tema penal ese? Porque bien podría él alegar negligencia o algo por el Bueno, estilo. pero es homicidio culposo, doloso, no doloso, culposo. En todo caso, y además hay un juicio moral ahí. No, histórico además, ¿no? La historia no se va a olvidar de ese histórico. señor. Y lo demás que lo vea el Poder Judicial. Pero yo creo que él es el más peligroso de todos los candidatos. Y por más que digan que no puede ser candidato, yo hasta que no se inicien las elecciones y lo vea afuera,
Yo no lo voy a creer. Bueno, lo han sacado del ROF. Mira. Por lo menos es un escollo que va a tener que solucionar. Sí, claro, pero se va a ir a la Corte Interamericana, ya vas a ver, van a utilizar todo lo que estos señores que son comunistas a tiempo parcial, que algunos llaman caviares, son uno de los recursos típicos que tienen, ¿no? Y lo van a defender hasta el final. Tiene los recursos. Yo creo que no hay que subestimarlo. Creo que es un tipo peligroso para la nación, peligroso para la república. Y creo que no somos conscientes de eso. O sea, creo que lo están subestimando y creo que si uno sabe de política, lo último que debe hacer es subestimar al adversario. Y en este caso yo diría al enemigo, porque cuando un adversario político escapa al perímetro de la Constitución, que creo que es el caso de Martín Vizcarra, ya deja de ser un adversario y pasa a ser un enemigo, ¿no? Ahora, Martín Vizcarra, sin embargo, aparece primero, por lo menos en la última encuesta de CPI. ¿Es verdad, Hernán, que te vas a provincia, como me dice su abogado, ha venido acá a gritar que en provincia es súper famoso y es súper querido Martín Vizcarra? ¿Es verdad eso? Bueno, te mando fotos de mi última gira a Arequipa y vas a decir lo mismo. Mira, esas expresiones muchas veces son producto de una muy buena producción. Y yo creo que él tiene buenos productores de eventos. Y yo a lo de las encuestas, pues hay un modus operandi de muchas encuestadoras. Acuérdate Forsyth, acuérdate de Guzmán, acuérdate de la propia Lourdes o Castañeda en su momento. El modus operandi es te inflan un par de candidatos, o 3 o 4 al comienzo. Después se caen y de ahí viene el de tapada, que es el verdadero de estos grupos de interés, ¿no? Y finalmente el verdadero compite y a veces gana y a veces pierde. Creo que no por mucho madrugar se amanece más temprano. Ya lo hemos visto tantas veces en las elecciones. Yo lo que creo que tiene muy buen aparato, como te he dicho, tiene recursos. Y yo quisiera auditar esas encuestas. Habría que ver. A ver, pasemos al tema del candidato aprista. Está Enrique Valderrama, tiene buenas posibilidades, estás tú con buenas posibilidades, está el señor del Castillo, no sé si hay alguno más, creo que Carla García también tiene algunas posibilidades. ¿Cómo van a solucionar ese asunto? Porque parece que hay muchas cabezas de león y nadie quiere ser cola de ratón, o al contrario. A ver, a diferencia de otros partidos, yo uso la palabra panaca que a mi compañera Carla no le gusta, pero lo uso en el sentido que son familias extendidas. Todos los partidos otros partidos que se llaman partidos son familias extendidas. ¿O tú crees que alguien diferente, un Acuña, va a ser el candidato de de APP? ¿O alguien diferente de un Fujimori va a ser candidato de Fuerza Popular? ¿O alguien diferente de un Luna va a ser candidato de Podemos? No. ¿O alguien diferente de Cerrón va a ser candidato de Perú Libre? Eso no existe. Pero en el APRA no pasa eso, pues. El otro lado tienes a Rafael López Aliaga y tienes a Philip. En propia Acción Popular es probable que Vitocho termine siendo el candidato. No sé. Pero por eso, el único partido donde realmente tienes que ganártela es el APRA. Vamos a ir a una elección y eso es muy importante porque eso consolida el liderazgo de quien gane la elección. Ya, pero eso significa que una vez que se elige a la cara visible, todos vamos a estar todos se van a tener que alinear, porque han habido problemas adentro del APRA, o por lo menos desacuerdos o desencuentros quizá, o niegas eso. Bueno, eso es normal, en cualquier partido político democrático sucede, pero a la hora de la hora lo vas a ver, el APRA es un ejército. El APRA a la hora de una elección es un ejército si está bien liderado. Lo que necesita es su general o su generala que lo lidere. Yo lo vi en el año 2006, yo contaba el otro día como en la elección del 2006 me llamó un compañero de Patria, Madre de Dios, por phone patch, porque no tenía ni siquiera teléfono ni celular. Y me dijo, ¿cuáles son mis órdenes, compañero? Y yo me emocioné. Es decir, sí, claro, el ejército funcionaba. Es realmente impresionante el APRA en elección. Yo tenía a Víctor Raúl Espinosa, que era secretario general de La Victoria. Es un compañero que junta sus vacaciones durante 5 años para que cuando llegue la campaña se dedica solo a la campaña. Y como él hay muchos apristas, esa mística no la tiene otro partido. En otros partidos, además, para hacer una pinta, están pidiendo su plata para el almuerzo, la comida. Pero en el APRA todavía existe esa mística de ir a pintar con orgullo, ir a repartir volantes con orgullo. Y ahora es una campaña en la cual las redes también van a ser muy importantes. Y creo que ese ejército va a funcionar. Y acuérdate de mí, ese ejército bien liderado
nos va a llevar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta no hay quien nos gane. Hernán, una cosa es cierta, se ha extrañado a los congresistas apristas en esta última, Pero ¿por qué en sucede este eso? último ¿Por qué congreso, cinco De apristas verdad. manejaban el ¿Te Congreso? acuerdas? Claro que ¿Quién me era? Era acuerdo. Mulder, era la señora Luciana León, era el señor del Castillo, Velázquez Quisquén Y el Elías otro. Rodríguez. Y, Ya. y paraban de cabeza el Congreso. ¿Pero por qué? Porque hacemos política. Tú para llegar a ser candidato tienes que haber hecho política y haberle ganado a muchos otros. Es que si quieres poner ya selección natural. Es decir, tienes que ser bueno haciendo política. Hay competencias que no te las da ni la universidad, ni te las da un título académico. Y por más puede ser un gran empresario o puede ser un gran académico, pero la política se hace haciendo política. Puede ser un gran comunicador, Bueno, eso es importante. pero no necesariamente eres un No es político. suficiente. Si estás refiriéndote a nuestro común amigo. Vamos a entrar a hablar de él. Y quiero hablar de él junto con Rafael López Aliaga. Acabamos de estar conversando. Yo acabo de intercambiar 2 palabras con mi buen amigo Enrique Guercia, quien lo admiro un montón, la verdad. A mí, yo siempre digo, a mí me hubiese gustado tener mayoría de edad y cabeza para estar en el momento de la disyuntiva Vargas Llosa con Fujimori. Esa época me pareció así alucinante, porque hubo con todos los errores que eso significó, y seguramente el APRA no estuvo ahí, pero no sé si me negarás que hubo por lo menos la frialdad para unirse, ¿no? Para por lo menos tratar de consensuar ideas frente a una posición, una posibilidad de que la izquierda tome el poder en el 90. Eso era lo que todo el mundo consideraba. Entonces el Fredemo significó algo de sensatez. Y Enrique me dice, Fabricio, se tienen que sentar a hablar. Es la posición de Enrique y yo quiero trasladártela a ti. En algún momento Rafael López Aliaga y Philip Butters se tienen que sentar, quizá en privado, y limar esta escalada de parece agresiones de un lado y del otro que no sé si van a terminar bien. Tú desde el APRA, pero desde amigo de Philip. Soy amigo de los dos. Y también amigo de Rafael. ¿Cómo lo ves? Que no se van ¿No te incomoda? que no se van a reconciliar. ¿No te incomoda ese asunto? Me parece mal porque los dos son amigos míos. Ellos han sido además muy amigos y creo que están en una escalada tremenda. Igual con Carlos Álvarez he visto unas agresiones difíciles Creo de que aplicar. Carlos Álvarez está pensando no postular o algo así. O sea, te ha Bueno, trascendido. he escuchado un audio de Philip que a menos que sea inteligencia artificial es tremendamente agresivo. No sé si lo has escuchado. Entonces, esta guerrita no va a terminar bien. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo que se pueden poner de acuerdo. Y eso es lo que va a suceder. Son errores. Además, probablemente yo jamás haré una cosa así, porque en la segunda vuelta vas a tener que sentarte a hablar. Es cuando No, y Kuczynski después de le la dijo, segunda vuelta vas a seguir siendo amigo de la otra persona. cuando Kuczynski le dijo a Keiko Fujimori, ladrona, hijo de ladrones, hay que ser pues realmente un incapaz en la política para soltar una frase así. Y esa pelea es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora. Sí. Que Kuczynski y Keiko Fujimori, compartiendo muchos valores y muchas visiones comunes respecto al manejo de la economía, terminaron llevando al país a esta situación. Sí. Nosotros estamos aquí porque fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Cuando el mandato que les dio el Perú fue mayoritariamente, este es el camino que queremos seguir, que era el mismo. Fue cuestión de personalidades. Kuczynski de Palacio y mayoritariamente el Congreso de Keiko. Pero ese fue el mandato. ¿Es Sí, un claro. mandato comunista? ¿Es un mandato de izquierda? Creo que fue terrible y ese desencuentro nos llevó acá porque ninguno de los dos supo hacer política en ese momento. Ok. Ahora, la han pasado posición nuestra, te aclaro, es una posición de izquierda democrática y nosotros nos ratificamos en eso. Creemos en una economía de mercado, pero creemos en la prosperidad compartida. Y los resultados los muestran. Creemos que salvo el crecimiento todo es ilusión, pero creemos que es necesario también tener políticas que te permitan compartir los beneficios de ese crecimiento. Y nosotros ya lo ¿No hemos vas a demostrado. pronunciar la palabra justicia social o sí? ¿O Bueno, quieres entrar en un justicia debate? social, pero mira, más que eso yo te diría pan con libertad. Creo Bueno, que está bien. es un mejor resumen. Sí, está bien. de- Yo de lo estoy de que- acuerdo con eso. Es que yo soy medio liberal clásico, pero de ese No, justicia tú social eres, no me tú eres termina de cuadrar. compañero, tienes que Sí, yo quiero decir algo. Yo soy muy cercano a ese primer APRA, el APRA Haya.
Y además que en algún momento yo he tenido muy buenos acercamientos con el APRA. Yo me siento siempre muy cercano a la sensibilidad del gran Haya de la Torre. Es alguien a quien Bueno, yo admiro mucho. El ADN está ahí. Nosotros tenemos, mira, el APRA y el aprismo en el pensamiento de la Torre tiene algo que es, en ese momento no se comprendió, pero hoy lo podría explicar como machine learning o un algoritmo que te impide, que te Sí, claro. permite el ayornamiento permanente. Sí, claro. El concepto de espacio-tiempo histórico es, oye, tú tienes una plataforma, dialécticamente revísala permanentemente y ve actualizándola. Lo que era el canal de Panamá hoy es el puerto de Chancay. Y así te podría ir redefiniendo o ayornando, para ser exacto, muchas de las plataformas, las partes de la plataforma política original del APRA en el Plan Máximo. A ver, pero volviendo al tema. ¿Puedes tú diagnosticar lo que terminó pasando y las graves consecuencias de ese desencuentro entre Kuczynski y Keiko allá por el 2016 cuando todo comenzó? Hace 10 años va a ser la próxima elección. En 10 años, de acá a 10, 15 años, ¿cómo vamos a ver esta situación Porky versus Philip? Yo creo que va a tener malas consecuencias si es que se sigue así en esta escalada de mutuas agresiones. No sé si agresiones, pero desencuentros. A ver, ¿Cómo van a hacer bueno, que yo haya un creo, candidato de izquierda que nos termine gobernando? no, vamos a gobernar nosotros, tranquilo. El APRA va a gobernar a partir del 28 de julio del año que viene. Yo sé que hoy día suena audaz, puede sonar hasta soberbio para algunos, pero yo tengo la confianza que el Perú va a entender que el APRA puede, porque el APRA sabe. Queremos tranquilidad, queremos oficio para gobernar. Nosotros sabemos cómo se debe gobernar. Yo por lo menos creo, y el partido conoce a las 2.000 personas que necesitas para gobernar el país. Nosotros no vamos a llegar a mirar para arriba o para abajo, o los ministros se conocen el día que juran. En el primer gabinete que estuve yo en el 2006, de los 17 ministros conocía a 14, 20 años antes. Estaban los hijos de los amigos de mi papá, es decir, éramos segunda generación. Era una cosa pues que ya existía la confianza. Cuando José Antonio Chan quería entregar computadoras y no podía ir, iba yo era ministro de Vivienda, no importaba, ¿te das cuenta? Y ese oficio de que tú llegas y ya sabes qué botón tienes que apretar. Yo llegué y ya tenía 30 decretos listos para ser publicados, porque habíamos hecho la chamba. Y gobernar es un arte, no es una ciencia. Saber cómo manejarte con los alcaldes, con los gobernadores regionales, cómo conversar. ¿Saber en qué momento ceder? En qué momento ceder, saber negociar, saber también ajustar. Cuando a mí un alcalde se demoraba en convocar una licitación reiteradamente para agua para todos, ¿sabes qué hacía? Llamaba a la radio local, que podría ser la radio de Chumbivilcas, en Santa Teresa. Llamaba a la radio y decía, quiero que me entrevisten en exclusiva. Y me entrevistaban. Yo le decía, don Fabricio, ¿cómo está usted? Buenos días. Y le decía, oye, estoy muy preocupado porque usted se acuerda, hace 3 meses le entregamos el cheque al alcalde y el alcalde no ha cumplido con convocar a la licitación. Claro, a la media hora me llamaba el alcalde y lo querían linchar, porque todo el pueblo se le venía encima, porque lo único que decía yo es, miren, si no convoca, le tengo que retirar el dinero y dárselo a los fondos, a reasignarlos a alguien que sí vaya a ejecutar. Ese manejo, eso es oficio. A ver, en ese tema de saber ceder, adentro del APRA se dice, yo también lo veo, incluso me lo han contado algunas personas, que hay una especie de pugna entre mayores y los jóvenes que vienen atrás. El ala del Castillo y el ala Valderrama, no sé, dicen que no se pueden ni ver. ¿Es verdad eso? No es cierto, yo me veo permanentemente con Quique. El otro día ha tenido expresiones muy generosas conmigo, yo las tengo permanentemente con él. Yo lo veo a él una vez a la semana por lo menos y hablo 4 veces a la semana con él. Eso no es cierto. Hoy día voy a almorzar con Pepe Pimentel y Quique Melgar, que son teóricamente parte del sector que lo apoya. Pero mira, nosotros conversamos. O sea, yo no podría hacer política afuera si no soy capaz de hacer política Pero con adentro, Del Castillo, ¿no? Creo que Valderrama no se lleva bien, ¿o sí? Mira, ha sido muy crítico del Castillo. Pero creo que ya incluso parece un tema personal, pareciera. No sé si es personal, tiene algunas críticas con respecto a Jorge, que yo no necesariamente comparto, pero sí cree pues un gran grupo de gente que tiene que haber un cambio generacional. ¿Tú qué crees? Mira, hace falta las dos cosas, juventud y experiencia. Y creo que la combinación es lo que vale, lo que hay que llevar adelante. Y además, la edad no tiene nada que ver con las ideas. Y creo que eso, mira, yo vengo de El Salvador.
He estado una semana ya. No voy a revelar muchos detalles, pero he visto claramente cómo ha funcionado el programa en contra de la criminalidad. Pero lo más sorprendente del viaje no fue mis reuniones para ver el tema del manejo de la criminalidad, que ya conocía. Sí. Bueno, le he visto las etapas. ¿Sabes qué ha sido lo más sorprendente para mí? El manejo de la transformación del Estado. Han contratado a Google por 500 millones de dólares, que suena un montón de plata, por 5 años, son 100 millones de dólares por año, que es más o menos el 0.04% del PBI por año del Perú, y han digitalizado todo el Estado. La reducción en los trámites municipales para el señor que quiere o la señora que quiere, el ciudadano que quiere Lo han una modernizado. licencia, lo han modernizado a una velocidad tremenda. Yo no digo que sea Google, pero nosotros tenemos una oficina de gobierno digital, no sé, hace 10, 15 años, y yo no he visto, la verdad, ningún avance significativo. Ha habido mucho empeño, muchas ganas, había una persona ahí que era de primera, Marushka, pero no ha funcionado, no ha habido el liderazgo y desde arriba como para llevarlo adelante. Si nosotros somos gobierno y si yo alcanzo a ser el candidato del APRA y luego presidente de la República, lo primero que voy a hacer es eso. Creo que la tecnología puede traer muchísimas nuevas oportunidades. Sí, la hacer verdad el gobierno mucho más eficiente. Cierto, ¿Y para sí. qué nos hacemos bolas nosotros? El presidente Bukele, de una manera muy práctica, dijo, viene acá a Google y que me resuelve el problema. El presidente Bukele es alguien, ¿no?, coincidentemente, que admira mucho, o admira a Alberto Fujimori por lo que hizo en el Perú, y uno de los que modernizó el Estado, al pan pan y al vino vino, fue Alberto Fujimori, Claro que recordarás. sí. Hay varias maneras de modernizar el Estado. En el gobierno del APRA se hicieron cosas que hoy día se exportan. Yo he estado en El Salvador exponiendo lo que también he expuesto en África en varias oportunidades. Por ejemplo, obras por impuestos, que es una manera muy efectiva de acelerar la inversión del Estado en infraestructura a través de la eficiencia del sector privado. Bueno, el Ministerio de Economía de El Salvador se ha quedado muy bien impresionado. Le he dejado no el documento hecho por mí, sino por el IFC del Banco Mundial sobre lo que hizo el Perú. Entonces, no solo hubo modernización del Estado en la época de Alberto Fujimori, también la hubo en el gobierno de Alan García. Creo que Agua para Todos es un programa súper exitoso. Hay papers en este momento del Banco Mundial, de la GTZ o la GIZ ahora alemana, que hablan sobre lo que se hizo acá. Todo lo que fue entrega de títulos de propiedad, lo que se hizo en salud, el aseguramiento universal, las campañas de vacunación, lo que hicimos en HIV. Es decir, hay una serie de cosas que el mundo admira y copia y que aquí ni nos enteramos. Pero eso tiene que continuar. La modernización del Estado y eventualmente la reinvención del Estado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el Perú y que no se habla es el problema de la dispersión de la población, ¿no? Yo creo que la pobreza la resuelve el mercado. Mayor crecimiento, mayores oportunidades y la pobreza baja, como bajó 22 puntos. Pero la pobreza extrema la tiene que resolver el Estado. ¿Cómo? Porque la pobreza extrema es un fenómeno metamercado. No importa si crecemos a 10 o 15%, hay una parte de la población que no tiene conexión con el mercado y por lo tanto no tiene manera de beneficiarse. Eso es básicamente resultado de la dispersión. El Perú tiene 96.000 centros poblados y 85.000 tienen menos de 150 habitantes. Ponerle agua y desagüe, energía a un pueblo de 150 habitantes es entre 4 y 10 veces más caro que uno de 2.000 habitantes. Es mucho más barato, entre 4 y 10 veces más barato que 150 habitantes. Entonces, lo que pasa es que nadie le va a poner agua y desagüe o energía a un pueblo de 150 habitantes. Políticamente no es redituable, digamos, tampoco. Ni siquiera políticamente, si tú haces un análisis estrictamente económico también. Pero si entendemos que lo que queremos es tener una democracia que funcione, una república que funcione, que todos tengan acceso a eso, el Estado tiene que resolverlo. El ejército del Perú en este momento viene trabajando en la línea correcta. Tiene un programa que se llama Ñujanchik, que le pone paneles solares a las poblaciones aisladas de menos de 150 habitantes. Yo participo directamente en ello. Soy coronel de reserva, soy el oficial más antiguo de la Reserva del Perú y he comandado 7 de las 8 misiones que han habido hasta ahora. Ahora, la semana que viene la misión 9, en la parte Castilla, 4.900 metros de altura. Hay 675.000 peruanos que viven a más de 3.600 metros de altura. Esa población tiene una gran concentración de pobreza extrema, es a la que tenemos que atender. Y ese es el primer compromiso que tenemos que tener.
Y ahí te doy una idea que se me ocurrió en El Salvador. Yo creo que todas las cárceles del Perú, todas, tienen que estar a más de 3.600 metros de altura. Pero por favor, eso es Pero te voy a obviamente. decir por qué. Es una cuestión moral, ética. Porque si alguien que defiende derechos humanos me viene a decir que por qué los mando arriba, yo le digo, y los derechos humanos de los 675.000 peruanos que tienen que vivir y comer y arreglárselas a más de 3.600 metros de altura, entonces no es justo que por darle de comer a esta gente aquí en Lima y estén cerca de sus parientes, esos 675.000 peruanos o 1 millón de peruanos que viven a más de 3.600 metros de altura, ellos sí no tienen derechos humanos. Arriba todos y se acabó la vaina. Hernán, si quieren comer, que trabajen. Hernán, la respuesta me la da, la respuesta a esta pregunta mucha gente me ha dado diferentes, etc. Quiero conocer la tuya porque tú has sido ministro de Vivienda y eres un tipo pensante que sabe cómo se hacen estas cosas. 2 o 3 CECOTS que congreguen a todos los presos del Perú sobre los 4.000 metros sobre el nivel mar, o mantengámoslos en las cárceles así distribuidas dentro de la ciudad. No, tenemos que tener... Porque hoy ya las ciudades están en las cárceles. A ver, tener una alta concentración en un solo sitio también es peligroso. Yo tendría 4 o 5 cárceles, a todas a más de 3.600 metros de altura, por varias razones de seguridad. ¿Pero se construye rápido eso? Sí, son modulares. Las cárceles modernas tú tienes, a ver, todos los servicios están fuera de la cárcel. De tal manera que cuando le das la comida, las cosas, es el modelo de CECOT en El Salvador, es una empresa mexicana, lo hizo. Entonces son modulares. Tú tienes el penal dentro y los servicios por fuera. Incluso las tuberías, o no hay posibilidad que en la cañería te escondan la droga. Es decir, están perfectamente diseñadas. Ese es un problema ya resuelto. Es cuestión de tecnología. Lo que sí creo es que hay que ser mucho más exigente con las compañías de telefonía, por ejemplo. Y con los alcaldes de las zonas Con los alcaldes de la zona. Que reclaman, etcétera, ¿no? El tema de los chips, ¿no? Y la otra cosa que hay que ver en el problema de seguridad, hay varios temas en el tema de seguridad. El primero es, ya te hablo desde un punto de vista militar, porque la respuesta tiene que ser militar, ¿ya? Esto es una guerra y hay que tratarlo como una guerra. Eso no significa que el ejército tiene que salir a las calles, por cierto, porque es una labor de la policía. Pero creo que hay que usar mejor los recursos humanos, la tecnología, incluso los recursos financieros. ¿Qué haría yo? Número uno, hay que entender que ese es un problema transnacional. Tú tienes las 4 carteles mexicanos, el Comando de la Frontera, el Comando Vermelho en Brasil, y lo hemos visto ahora con el monstruo, con el cuchillo. Se pasan las fronteras de un lado a otro porque no compartimos ni inteligencia ni tenemos fuerzas conjuntas para atacar el problema. Yo propongo una alianza entre los países que quieran participar, nuestros países vecinos, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, y tener un comando conjunto, es decir, dos cosas, compartir inteligencia y tener comandos de acción rápida, combinados, tipo cascos azules, que enfrenten y puedan compartir. Anoche han hecho un operativo interesante aquí, también lo han seguido en Brasil, a este monstruo, lo han seguido por todos lados. Bueno, eso que han hecho en chiquito tiene que ser una política. Segundo, las fronteras se las entrego a las Fuerzas Armadas, libero a la policía. Tercero, haría un programa de ahorro en el Estado, ¿no? Y todo el ahorro va a un fondo exclusivamente para la seguridad, un fondo de seguridad para tener los recursos y la tecnología necesaria. Hasta que no tengamos controlado el problema de seguridad como lo ha hecho El Salvador, toda la plata que se ahorre en el Estado va para eso. Ejemplo, ¿cuál es el terreno peor utilizado de la República del Perú? El estacionamiento de Petroperú. Una manzana en el medio de San Isidro. ¿Tú sabes lo que vale eso? Para que los burócratas de una empresa quebrada y que nos sigue costando un montón de plata estacionen sus autos. Sí. Yo haría una torre de 40 pisos ahí, mudaría todos los ministerios ahí. Lo mismo haría con el Ministerio del Interior. Lo derrumbo, hago 5 torres, todo el gobierno ahí, dejo de pagar alquileres, ¿no? Tengo hasta para alquilar y ganar plata. Y con toda esa plata, toda seguridad. Ese es el compromiso. ¿Pondrías en un edificio la mayor cantidad de ministerios posibles? Por supuesto. ¿Acabarías con algunos ministerios? ¿O mantendrías los ministerios como están? Yo creo que se podrían fusionar algunos ministerios, ¿no? O sea, no despedir gente. No creo que haga falta que ponerla a trabajar. Creo que hay... ¿Cuáles fusionarías? Creo que Mujer y Midis, eso se cae de Maduro. Y yo le agregaría ahí el tema de la juventud. Es decir, la juventud es un sector que mal que bien es un sector excluido. Entonces, si hablamos de inclusión social,
Y yo creo que es mucho más importante hablar de juventud de que algunas minorías que son exactamente minorías. La juventud es más del 50% del país y es un sector excluido. Sí, son el 40% de los votantes ahora. Entonces, yo creo que ese ministerio se podría fusionar. No sé si hay espacio para fusionar más. ¿Te quedarías con cultura, con ambiente? No sé, de repente, mira, te parecerá una mezcla rara, pero de repente cultura y ambiente podrían estar en un solo ministerio. A pesar que ambiente fue hechura de Alan García. Sí, pero y cultura también finalmente. Sí. Pero estamos avanzando, es decir, eso no significa que tenemos que... Lo bueno se hace, mira, la descentralización, por ejemplo. Yo he estado en 2 ministerios y tengo 2 visiones muy distintas. Creo que la descentralización ha funcionado muy bien en vivienda, construcción y saneamiento, pero ha funcionado terrible en salud. El tema de la salud es un tema que tenemos que realmente administrar mucho mejor. La chamba del ministro de Salud no es curar a los enfermos. La chamba del ministro de Salud es que los peruanos no se enfermen. Número 1. Número 2, hay 12 profesiones de la salud, ¿no? Pero no hay ninguna profesión de la salud que sea gestión de la salud, gestión de los centros de salud. En mi experiencia, los médicos peruanos son extraordinarios profesionales. Es más, exportamos 1000 al año. Cuando yo estaba en el ministerio se fueron 1000 médicos y la mayoría de España en busca de un futuro mejor. Y eso prueba que son buenos médicos. Sin embargo, la gestión es muy mala. Nosotros tenemos el mismo gasto per cápita que Malasia y los resultados nuestros son de tercer mundo versus ellos que son de primer mundo. Entonces el problema está en la gestión. Y eso a veces algunos médicos no me entienden cuando lo explico, ¿no? Es como si el ser un buen médico no garantiza que eres un buen director de un centro de salud. Es verdad. Es como que yo me pongo... ¿Tú te dejarías operar una apendicectomía por mí? No, pues, No, obviamente. ya, bueno, Tiene pues, que ser el mejor, obviamente. Entonces, yo creo que hay buenos médicos que pueden ser buenos gestores. Pero no son cualidades que van de la mano siempre la misma persona. No siempre, pero yo, por ejemplo, fui el primer ministro que alguna vez en la historia del Perú nombró una enfermera con un MBA y experiencia de gestión directora de un centro de salud. Y fui criticado mucho por los médicos. Y eso es un error. Mira, la clínica angloamericana, que es una de las clínicas privadas más importantes del país y más reconocida, la dirige un arquitecto, ¿no? Que tiene gestión en lo que es hotelería. Es mi primo, por eso lo conozco. Mi tío, que era un médico de Harvard, casi la quiebra. Entiendo. Cuando lo agarra a su hijo, entonces yo te hablo de una experiencia concreta, ese es oficio, conocer. Tenemos ya a Jenny Vilcatoma en la cafetería, nos está esperando para ingresar en el segundo bloque, pero quiero hacerte una última pregunta. El problema de las torpezas, del gobierno de las torpezas. Gran cantidad de los problemas de Dina Boluarte se podrían haber evitado con un poquito de sentido común, un par de personas que le den buenos consejos o que ella tuviese la luz para darse cuenta de que no se puede. O sea, en una situación como esta, pues, Hernán, no puedes hacer una pachanga en Palacio, ¿no? O caer en un problema por el tema de la operación o el rol. Son torpezas. Finalmente, ciertamente, delinea a una persona con algunos temas morales en cuestión, pero sobre todo son cosas que se han podido evitar. ¿Tú cómo percibes, para terminar la entrevista, este gobierno que hace agua por todos lados? ¿Debe continuar hasta el final la señora? Mira, le estás pidiendo peras al olmo. Ya lo sé, pero... Ya falta un año. Pero en aras de mantener la cosa así como está, ¿debería seguir? Si ella fuera inteligente, lo que tendría que hacer es que todos salgan del closet, porque esto es un gobierno de coalición, ¿no? Y a un gabinete parlamentario de ancha base, nadie le va a aceptar. Pero que sus aliados, que ahora la van, ella creo que no es consciente. Quiero ver a César Acuña o a los fujimoristas aguantando el último año. ¿Tú crees que van a querer lavarse la cara? O sea, este es no ha sido ni brigadier del colegio, pues, es decir, tú te das cuenta que lo que va a pasar ahora a partir de julio es que todos van a decir yo no te conozco. Sí, claro. Entonces, Poniéndolo harán en PCM te das cuenta que no hay nadie que quiera aceptar el cargo. Bueno, lo que tiene que hacer ella ahora es llamarlos y decirle, bueno, se comen el problema conmigo y pongamos ministros y hagamos un gobierno parlamentario para acabar. No hay manera que ella pueda no seguir cometiendo errores. No sabe, no tiene la experiencia. Ha aprendido algo, hay que reconocerle, en el camino ha aprendido. Pero le estás pidiendo peras al olmo. Y además, este es un gobierno de coalición, no le echen la culpa a ella. Ella tiene sus torpecitas, sí, es torpecita, tiene sus problemas.
pero tan responsable como ella es Acuña, Luna, los fujimoristas, hasta Cerrón. Con la diferencia, y lo voy a decir en público, que por lo que escucho, Cerrón es el más serio de los parlamentarios, cumple su palabra. Los demás son sinuosos, pero por lo que yo no lo conozco, ni a él ni al hermano, pero por lo que escucho es un tipo serio. Bueno, ojalá hubiera más tipos que cumplan su palabra dentro del Congreso y no tendríamos el desbarajuste que tenemos. Ahora quiero decir una cosa, el Congreso también ha hecho muchas cosas buenas, le caen encima, etcétera, pero ha sido muy importante en desmantelar parte del andamiaje que había montado la caviarada en el Perú, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la ideología de género? ¿O para ti es un enfoque de género? Para mí es una superstición. Son ¿Cómo supersticiones. una superstición? No sé, pues eso no es ideología, son supersticiones. Gente que cree que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre, son supersticiones. Bueno, sí, claro. O sea, no tienen ninguna base científica. Y yo creo, yo soy pro vida, pro familia, que quede claro. Y te lo dije fuera... No, sí, yo lo sé. Además que yo lo sé, yo te conozco de fuera de la cámara, yo sé que tú piensas así. Mientras en el himno nacional renovemos el gran juramento al Dios de Jacob, este es un país cristiano, que quede claro. ¿Y quién es Jesús para ti, Hernán? Una fuente de inspiración, un líder. ¿Una persona real o una, No, es Dios, ¿no? o una idea? Es Dios, eso tiene que estar claro. Es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿no? Vamos a conversar un día, te voy a volver a invitar un día para a profundizar en el aspecto del Señor, que es elementalmente primordial para nosotros. Hernán, tú sabes que yo admiro tu inteligencia, eres un hombre inteligente, y eso yo siempre rescato de ti, además que eres un hombre, además que hay gente que me dice, oye, pues es un pan, no es súper sencillo, Hernán, es un súper, sino que tiene ideas claras y las defiende, pues como las defendemos todas nuestras ideas. Yo espero que te vaya de lo mejor posible, y si el Señor quiere que tengas una, no solamente larga vida, sino políticamente que tengas una larga presencia en el país, porque necesitamos gente pensante como tú, Hernán. Muchas gracias. Te espero el 30 de julio del año que viene en Palacio. Bueno, está muy bien. Voy a cubrir, voy a hacer una entrevista. Gracias, Hernán. Que Dios te bendiga. Tienes la primera entrevista. Por favor, que Dios te bendiga. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos con Jenny Vilcatón.